Si todavía ustedes no tienen alguna idea de por qué agradecer a la vida o sus privilegios, les quiero contar que solo cada 80 años el universo le regala a algunos pocos la posibilidad de revelar una nueva estrella. Desde febrero de este año, los astrónomos de todo el mundo han estado expectantes, pues este evento astronómico de proporciones inimaginables debiera ocurrir en cualquier momento durante este mes. Es la explosión de un sistema estelar localizado a 3.000 años luz de la Tierra. Su nombre es T Coronae Borealis o T Cere. Y lo que está por suceder no se ha visto desde 1946. El resultado de este nacimiento será la apreciación de una nueva estrella en el firmamento. La mayor parte del tiempo, TCRB, que es ahora una enana blanca, es decir, un remanente estelar, pasa desapercibida porque a la distancia que está su luz es demasiado débil para que podamos distinguir su brillo desde nuestro planeta. Esta explosión es una explosión de nova y con esto nos referimos al aumento de la luminosidad de un cuerpo estelar a razón de ese estallido. A diferencia de una supernova, la canción, que sí marca el final de una estrella, la nova solo lanza material acumulado al espacio luego de esta explosión. ¿Cómo lo podemos ver? Observatorios del norte de nuestro país ya tienen sus lentes apuntando exactamente en esa dirección y también con ayuda de telescopios o binoculares incluso. Astrónomos recomiendan estar muy atentos hacia el noroeste un poco entre las 20 y las 22 horas durante estos días, donde en cualquier momento va a aparecer un nuevo brillo en esa dirección. Esa será la luz emanada por la explosión de T Coronae Borealis. Estén atentos. En Futuro 360 tuvimos la oportunidad de tener una conversación en su paso por Chile con Adriana Stollarz, que es directora global de estrategia y práctica de marketing en Accenture, pero también es la primera mujer latinoamericana en presidir el jurado internacional del Festival de Cannes de la Creatividad. Ella estuvo en el contexto del Congreso de Marketing chileno organizado por ICARE y pudimos hablar un poco sobre la publicidad del futuro, las comunicaciones y el marketing en estos tiempos tan cambiantes de impacto de la tecnología en dimensiones tan relevantes para los seres humanos como por ejemplo la creatividad. Revisemos la conversación. Ariana, me encanta tenerte acá porque tú eres una mujer que tiene una experiencia súper diversa. Según entiendo, de hecho, vives en Nueva York y has tenido la oportunidad de estar en lugares muy distintos, de participar de instancias diversas, como por ejemplo el mismo Festival de Cannes, siendo una de las primeras mujeres, entiendo, latinoamericanas en presidir la categoría del León de Oro. Entonces, digamos que has visto cómo ha evolucionado este mundo en los últimos años y por lo mismo me encantaría saber cuál es tu sensación frente al futuro, porque todos los que estamos en el mundo de los contenidos y de la creatividad, lo que tenemos frente al futuro es una gran pregunta. Y es, primero, si seguiremos siendo parte de ese futuro nosotros, los humanos, y qué se nos viene hacia adelante. Así que primero me encantaría saber cómo tu sensación emocional respecto del momento que estás asistiendo, cómo ves el futuro. Yo te cuento que empecé a trabajar en el mundo digital hace más de 25 años y la pregunta que nos hacíamos era la misma. Cuando empezó a surgir Internet, ¿no?, como una manera de relacionarnos, la gente se empezó a preguntar, ¿Internet va a reemplazar nuestros trabajos? ¿Va a reemplazar nuestras relaciones? Y no solo no fue así, sino que creó una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de acercarnos. Vos decís, yo vivo en Nueva York, yo gracias a las redes sociales me pude mantener muy cerca de mi querido Buenos Aires, por ejemplo, y sentir que estoy todo el tiempo en casa, por más que no estoy. El futuro es un futuro en donde la tecnología, esperemos, se va a seguir posicionando como una ayuda al ser humano para que el ser humano se desarrolle y el ser humano evolucione. ¿Sí? Si no nos olvidamos que al fin y al cabo la tecnología tiene que estar al servicio de nosotros, ¿no?, para mejorar nuestras vidas, mejorar nuestras experiencias. Y ese es el tipo de programa que hoy tratamos de impulsar y la manera en que tratamos de ayudar a nuestros clientes a que crezcan también, ¿no?, con una tecnología que quizás está en el fondo, ¿no?, pero no está en el centro, o sea, que no la vemos, que la disfrutamos, la apreciamos, la valoramos, pero que no la vemos, no se mete en la relación que tenemos con la gente. Igual es interesante lo que planteas porque
debajo de tu respuesta también hay una postura, ¿no? Hay una postura ética y hay una postura política, que no necesariamente es la postura que comparte todo el mundo de la tecnología, que es, ok, entonces la tecnología al servicio de las personas, algo que permite que las personas desarrollen su mayor potencial, pero también estamos asistiendo a un quiebre, muchos lo han planteado como un quiebre civilizatorio, ¿no? Que es esto de la inteligencia artificial. Porque una cosa es Internet, otra cosa fueron las redes, ambas cosas transformaron nuestra vida de manera definitiva, pero esta es como una cosa que parece tener otro tamaño, ¿no? Entonces, ¿cómo estás viendo esa relación en particular con la inteligencia artificial? ¿Cómo lo narran dentro de Accenture? Pero también, ¿cómo ves que está el mundo participando de esa colaboración? Que es una conversación diversa de acuerdo a quién le preguntes, ¿no? Totalmente. Es un momento en el tiempo, es muy fácil a veces hablar con lo que ya pasó, porque lo podemos racionalizar y ahora simplemente tenemos predicciones, lo que creemos que va a ocurrir. Yo lo que te puedo decir es que hay cosas que al menos por ahora la inteligencia artificial en particular no va a poder reemplazar, y es el contexto y el entendimiento humano. El otro día me tocó dar una charla en el Tribeca Film Festival donde me preguntaban si la inteligencia artificial iba a reemplazar el storytelling, ¿no? La manera que tenemos de escribir y contar historias. La respuesta es depende. Nosotros podemos pedirle a AI hoy que genere una historia y seguramente nos va a dar una historia de vuelta, incluso una historia que nos puede hacer reír, nos puede hacer llorar. Pero hay géneros, por ejemplo, que nunca van a poder ser reemplazados. Los documentales tienen que ser primero vividos, después contados. Hay películas que quizás AI puede generar el capítulo 2, 3, 4, pero cuando te pones a pensar en películas como, por ejemplo, Barbie necesita contexto, no es algo que AI hubiese podido crear, porque tiene un montón de capas de entendimiento que son mucho más profundas, ¿no? De lo que sería una narrativa más literal, que es la manera en que AI aprende. Y Barbie tiene es que es un súper buen ejemplo el que das, porque Barbie en particular contó una historia que nosotros podríamos haber imaginado de una manera completamente opuesta. Y al menos la inteligencia artificial que tenemos hasta ahora se basa en lo que hemos construido. Por lo tanto, no puede innovar de la manera que innovamos los humanos hasta ahora, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que hasta ahora, hasta cuándo llega? De vuelta, depende, y yo creo que tiene algo que ver también con la sociedad. Vos sabés que en el Festival de Cannes, David Droga, que es nuestro CEO en Accenture Song, tuvo la oportunidad de sentarse con Mira Miretti, que ella es la Chief Technology Officer de OpenAI y es una de las principales creadoras del ChatGPT. Y en esa charla fue fascinante. En esa charla le preguntó, ¿vos pudiste explicarle a tu madre de qué se trata el AI en general y esta plataforma en particular? Y ella le dijo, sí, yo a mi madre le expliqué que es una plataforma en donde vos le puedes hacer cualquier pregunta y la plataforma te la va a responder. ¿Y qué es lo primero que hizo tu madre? Le preguntó, ¿cuándo se va a casar Mira? Hay temas que son mucho más humanos de los que la tecnología puede llegar a crear o imaginar. Una de las cosas que nosotros siempre hablamos es que, de alguna manera, y quizás es un pensamiento un poco provocativo, pero así lo vemos, y es, si sos Aragán, la tecnología, y el AI en particular, lo único que va a hacer es va a acelerar tu proceso de fiaca, ¿no? Claro, de flojera, como se dice. De flojera, como se dice acá. Pero si sos una persona que puede agregar un contexto, una perspectiva, vas a utilizar esta tecnología también para potenciarte, que es la manera, es un booster, ¿no? Lo pensamos siempre así, nosotros le decimos como un esteroide, ¿no? Es como agregar a las posibilidades y las cosas que tenés para hacer. Mira, yo no sé vos, pero en tu día a día quizás tenés actividades que preferirías no hacer. Varias. ¿Y por qué no utilizar las herramientas tecnológicas que puedan sacar ese ruido, ¿no? del día? Así puedes hacer más de lo que te gusta. Digo, yo tengo una visión muy positiva de la tecnología, ¿no? y del futuro, pero también tengo una posición que es, para mí, innovación y tecnología no son sinónimos. Uno siempre piensa en innovación y pensás que es algo que se enchufa a la pared o que está conectado. No. Entonces yo creo que lo más profundo y que podemos hacer con la tecnología es agregar justamente nuestro pensamiento, ¿no? y nuestra manera de ser creativa, y usar esa creatividad para usar la tecnología de la manera que más nos pueda contribuir, ¿no? como seres humanos y como sociedad. Mira, me parece es interesante porque esto de que tú puedes hacer más de lo que te gusta tiene un lado luminoso, que es que todos queremos hacer lo que más
nos gusta. De hecho, nuestro cerebro el circuito dopaminérgico está creado para que así ocurra, Sí. ¿no? Uno trata de buscar la mayor satisfacción. Sin embargo, te debe haber pasado, te fuiste de Sí. tu país, has vivido en muchos lados. Yo sé Sí. que si yo hurgueteo voy a encontrar Sí. muchas historias. Que tus momentos de mayor como aceleración personal Sí. o de mayor crecimiento no fueron los más lindos ni los más fáciles. Y por lo mismo es como, ¿cómo hacemos o qué piensan ustedes sobre qué de esa dificultad, de lo que no nos gusta? Harvard ha estudiado mucho, por ejemplo, el valor que tiene aburrirse, hacer Sí. cosas que no te gustan y atravesar esa Claro. incomodidad. Entonces, ¿cómo ustedes reflexionan internamente sobre el valor que eso tiene para los humanos y qué podría regalarnos la tecnología para no perder la habilidad de desafiarnos, ¿no? Me encanta tu pregunta porque aburrirse es algo que de hecho yo extraño. Yo hace mucho no me aburro. A mí lo que me incomoda es la tarea innecesaria, que es diferente al aburrimiento, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a los chicos, yo me acuerdo, yo tengo niños chiquitos y los veo a veces jugar y digo, ¿cómo me gustaría que tuvieran más tiempo libre en el que se puedan aburrir? Porque con el aburrimiento uno utiliza creatividad para encontrar Exacto. una manera de divertirse. Y eso es lo que nos está faltando. Hoy lo que pasa es que tenemos un montón de tareas innecesarias, burocráticas, creadas por los tiempos modernos, que son realmente reemplazables, que de hecho la tecnología las puede hacer mejor y más rápido. Y de eso se trata, ¿no? Es cómo utilizar la tecnología de esta manera inteligente para que saque eso que es... Que yo hablaba de, nosotros siempre decimos noise, ¿no? Yo hablaba del ruido, que ruido y aburrimiento son dos cosas diferentes. Aburrimiento hace mucho, es una palabra que no escucho hace mucho, por eso te la agradezco, porque me encantaría que nos aburramos más, porque entonces utilizaríamos mucho más nuestra capacidad creativa para romper ese aburrimiento. Pero yo creo que estas son tareas que son innecesarias, que no nos aburren, que básicamente se meten en el medio de que nosotros seamos gente más eficiente o más, no sé, o más contenta con el trabajo, con el día a día, con el tipo de cosas que tenemos para hacer, ¿no? Ayer estamos trabajando en un proyecto y alguien dijo, imagínense si un día uno puede ir, no sé, por ejemplo, a una sala de emergencias en un hospital y una vez que ya está todo resuelto te puedes ir a tu casa enseguida. No, porque viene la parte del papeleo, te tenés que quedar 2 horas más. ¿Por qué? Claro, no, en ese sentido no vamos a extrañar eso probablemente. Sí. Me lo pregunto porque también la incomodidad, la dificultad, que la tarea te cueste, que te demores, que no sepas, que no le puedas preguntar a nadie, permite que se produzcan estos saltos de la genialidad, de la innovación, Total. de la creatividad. Sí. Y sé que la creatividad es algo que te importa. ¿Cómo ves tú que va a ser la creatividad a futuro? ¿Qué deberíamos conservar de las prácticas old school de la creatividad del presente? Vos sabés que si caminás hoy por los pasillos de una agencia donde la creatividad es el motor y el hilo conductor, lo que vas a ver es que la gente sigue creando, ¿no? Sentada en un sillón mirando al horizonte. Es algo muy visceral, muy, muy físico, muy análogo. Así es como se crea. Y las mejores contribuciones que nosotros hemos hecho al proceso creativo para llegar rápido a ideas interesantes es cuando estamos todos juntos físicamente en una misma sala y utilizamos los pizarrones y los post-its y no dejamos de hacer estas tormentas de ideas con materiales muy básicos y muy simples, ¿no? Que están enfrente a nuestros ojos, que son muy táctiles, que esa manera de crear se sigue utilizando. O sea, hay, por supuesto, un montón de plataformas que nos ayudan a colaborar de manera remota, que son también importantes, porque a veces no tenés la oportunidad de sentarte en una misma sala de reuniones con gente que quizás está en otro lugar, de la que podés aprender o quien podés contribuir. Pero cuando estás en persona, nosotros estamos valorando muchísimo el volver a estar juntos, ¿no? Como una manera de crear, como una manera de completar la oración del otro, como una manera de pensar, y funciona. Entonces ahí es cuando te das cuenta que la tecnología va con suerte, si la utilizamos de la manera correcta, va a poder ayudarnos a ser más eficientes, pero no a ser más interesantes. Nosotros vamos a ser como seres humanos más interesantes, ¿no? Ahora para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, tú en tu intervención aquí en ICARE hablabas de la mentalidad de crecimiento. Nosotros hacemos un programa sobre neurociencia, salud mental y hemos abordado mucho la necesidad de promover la mentalidad de crecimiento. ¿Por qué crees
que es importante tener mentalidad de crecimiento y cuál sería tu consejo para no sucumbir a la angustia de la transformación. Sí. Bueno, el cambio siempre nos pone nerviosos, ¿no? Pero este tamaño de cambio igual el es cambio, grande. sí, el cambio, y ese es el problema, el cambio nos saca de una posición de control. Y el ser humano cuando no controla tiene miedo, ¿no? Porque es lo desconocido. Pero la mentalidad de crecimiento es una mentalidad fundamental hoy en día, porque nosotros decimos siempre que vos tenés que crear las condiciones para future-proof your business, ¿no? Para asegurarte que tu negocio, que quizás funciona bárbaro hoy, pero también va a estar listo en el futuro, claro. para el futuro, ¿tá? Porque de eso se trata. Se trata de un crecimiento que es sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando vos pensás en esta mentalidad de crecimiento, la mentalidad de crecimiento es una mentalidad que se basa en ciertas cosas fundamentales que o las tenés o no, pero podés trabajarlas. Y una es lo que llamamos el challenger mindset, ¿no? Que es no ser conformista, no quedarte con esto ya existe, esto ya se resolvió, no reinventemos la rueda, hay que reinventarla. Tenemos nueva data, tenemos nuevo aprendizaje, nuevas tecnologías, nuevas realidades dadas por condiciones sociales y ambientales. Estamos obligados, sería irresponsable no tratar de reinventar, de recrear algo que ya se creó. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Nosotros tenemos un método que empieza siempre preguntándonos y cuestionándonos, who said? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que las cosas tienen que ser de esta manera? Entonces nosotros las cuestionamos para ver si hay una mejor manera de hacerlas. Y eso es lo que hacemos después, que nos preguntamos, what if? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si lo hacemos de esta manera y de esta otra manera? Entonces son disparadores que nos ayudan a pensar diferente y a no estancarnos en un presente, porque estamos en este cambio constante y tenemos que estar preparados para el cambio. Pues eso es lo que pasa, si no, después viene la disrupción y te saca del mercado. Y nadie puede decir que no lo viste. Hoy yo daba el ejemplo, por ejemplo, de Kodak. Porque sí, claro. Kodak murió y Fuji... Pobre Kodak, lo hemos sepultado tantas veces contando su caso, ¿no? Sí, bueno, pero Kodak le faltó un growth mindset. Sí. No fue valiente cuando tuvo que serlo, no desafió las convenciones y dijo, bueno, voy a entrar en el mundo digital, pero a la vez no fue creativo. Kodak pensó que su negocio era el negocio de la fotografía. El negocio de Kodak era el negocio de capturar momentos. El momento Kodak es una construcción cultural que trascendió todos los mercados del mundo. La decís en cualquier idioma y te entienden, porque fue algo que es imposible de lograr. Las marcas aspiran a eso, pero no hay inversión, que hay un dejo de suerte impresionante. Y ellos lograron tener eso, pero no. Dijeron, bueno, no, estamos en el negocio de la fotografía, la energía la vamos a poner en mejorar el film. Y de repente surgieron los celulares que te permitieron capturar el momento sin la necesidad del film, y surgieron las plataformas como Instagram que te dejaron compartir el momento, y Kodak se quedó afuera. Ariana, te quiero agradecer por esta conversación. Qué bueno que viniste a Chile. Esperamos tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias a vos. Bueno, otra perspectiva sobre cuáles son las oportunidades que nos ofrece la tecnología, el desarrollo en general que estamos asistiendo hoy día a nosotros los humanos y a las cosas que teóricamente más nos importan. ¿Qué rincón vamos a dejar para la creatividad y para el desarrollo? ¿Dónde vamos a dedicar nuestros esfuerzos laborales? Son todas las preguntas que están abriendo estos nuevos tiempos. Nosotros vamos y volvemos a una pausa, pero tenemos mucho más Futuro 360 que presentarles. Lamentablemente nos tocó otro de los impactos del cambio climático, que es que para quienes hemos volado o vamos a volar, han aumentado las turbulencias. ¿Quién quiere poner un pie sobre un avión y llevarse ese mal momento? Nadie. Y lo peor es que van en crecimiento con una inestabilidad de la atmósfera enorme. ¿Cuál es la ciencia que nos permite comprender mejor por qué ocurre este fenómeno? ¿A qué escala de la atmósfera está pasando? ¿Y cuál es la relación entre el cambio climático efectivamente y este fenómeno? Pero sobre todo, ¿cómo podemos enfrentarlo y prevenirlo desde la ciencia? Se los contamos en la siguiente nota. Turbulencias son movimientos de aire ascendente y descendente que forman remolinos en el aire. Nacen de los movimientos del aire. El aire se mueve en la atmósfera y provoca movimiento.
que se pueden deber a dos razones. Una es por el calentamiento del aire que sube súbitamente formando corrientes verticales de aire, y la otra son por diferencias de presión que se producen entre dos puntos de la atmósfera, y entonces el aire se mueve desde el punto de más alta presión al de más baja presión de manera muy súbita, formando un chorro, que es lo que se llama corriente en chorro. Es precisamente esta la razón detrás de la gran turbulencia que provocó un descenso de alrededor de 54 metros en 4,6 segundos y dejó a una persona fallecida y más de 70 heridos en el vuelo entre Londres y Singapur el 21 de mayo de este año. Estudios apuntan que con el avance de la crisis climática, este tipo de turbulencias van en aumento. De hecho, desde 1979 hasta 2020, las turbulencias en los vuelos comerciales han aumentado en un 55%. El aumento de la presión se debe a que con el calentamiento global, el aire, hay lugares de la Tierra donde se calienta mucho, sube muy rápido, y así como sube en ciertos lugares de la Tierra, tiene que ir a bajar a otras partes de la Tierra. Y en aquellos lugares donde baja, aumenta la presión. Pero ocurre que al aumentar la presión, los vientos, estas masas de aire que se van moviendo, se ven comprimidas. Eso hace que las corrientes en chorro tiendan a ser cada vez más veloces, más rápidas. El aire se mueve más rápido porque tiene no solo un movimiento lateral, sino también una presión que las está comprimiendo. Entonces les queda menos espacio por el cual deslizarse. No les queda más que aumentar la velocidad. Son condiciones cada vez más comunes que tienen que ir manejando los pilotos cuando pasan por las zonas típicas de estas corrientes de chorro, que es entre los polos y la línea del Ecuador. La situación se hace además difícil porque este es un tipo de turbulencia que los radares no pueden detectar. Tenemos dos tipos de turbulencia. Las turbulencias que están asociadas a nubes lenticulares, que son las que se forman sobre las montañas, que se ven esa nube que es como un platillo volador. Unas nubes muy bonitas que son así como globitos. Bueno, pues porque tienen mucha agua y tienen mucho movimiento. Si uno pasa por dentro de esa nube, va a tener mucha turbulencia. Por ese motivo, los pilotos, cuando vamos volando, vamos mirando en el radar, que el radar nos detecta esa agua, detecta esas nubes y la esquivamos. Cuando son estas corrientes de viento que les decía tan fuerte, que se llaman jet stream, no se detectan, sino que nosotros tenemos cartas de predicción meteorológica. La razón detrás radica en que los radares actuales identifican el agua que cargan las nubes y les permite a los pilotos esquivarlas con tiempo y planificación. En cambio, para distinguir estas es necesario reconocer las corrientes de aire. Tecnologías que hoy día están en desarrollo, que tienen que ver con la capacidad que los aviones van a tener que tener en el futuro para detectar la velocidad lateral del viento, la velocidad del viento horizontal. Son radares muy sofisticados que van a poder detectar a distancia la existencia de estos chorros. Es tecnología basada en ciertas frecuencias de onda que pueden medir desplazamiento lateral del aire. Lo que hoy sí se puede ver son las anomalías en el comportamiento de la atmósfera respecto de las masas de aire. La Dirección Meteorológica de Chile realizó un estudio en el que se evidencian cambios en los sectores de Punta Arenas y Santiago. Es que los vientos han aumentado en la última década. Y eso también es producto del cambio climático porque los vientos están asociados a la corriente en chorro, como te mencionaba anteriormente. Otra consecuencia también es que los vuelos o las operaciones aéreas se ven un poco perjudicadas por el aumento de la temperatura. Si nosotros tenemos un aumento de la temperatura, disminuye la densidad del aire. Por lo tanto, a los aviones les cuesta un poco más despegar. Eso implica que haya que reducir el peso de los aviones o quizás aumentar el largo de las pistas. Y dentro de las zonas que nosotros hemos evidenciado con este estudio que se ve más afectada es el aeropuerto de acá de Santiago. Volar sigue siendo uno de los medios de transporte más seguros y los aviones están diseñados para soportar estas variaciones de aire. Sin embargo, mientras no se implemente la tecnología necesaria para disminuir la exposición de los aviones a estas turbulencias, la recomendación está en mantener puesto el cinturón de seguridad durante todo el vuelo. La cuenca del río Maipo es la principal fuente de abastecimiento de la región metropolitana para más de 7 millones de personas. Incluso la gestión del agua, la institucionalidad, la información disponible, la posibilidad real de proteger el recurso y garantizarlo, de mantener los ciclos del agua desde la cordillera parece... ¿Será un imposible?
al menos parece una tarea difícil de cumplir. El gobierno regional metropolitano puso en marcha el organismo de cuenca del río Maipo, que es la primera experiencia en Chile después de múltiples intentos, porque varias veces hemos tratado de encontrar una salida para la gobernanza del agua, y esta sería la primera vez que se presenta un organismo que dice ya, ok, vamos a tener que trabajar en esta materia. Para poder profundizar sobre cómo fue esta experiencia entre el gobierno regional metropolitano y la Fundación Chile, que actuó ahí como organismo técnico, digamos, estamos hoy con Ulrike Broschek, subgerente de sustentabilidad en Fundación Chile y líder de escenarios hídricos 2030, que te tenemos hace por lo menos como desde el 2010 te tenemos aquí hablando de este tema, Ulrike, así que bienvenida. Gracias por la invitación, Paloma. Bueno, este tema, si hay algo que no ha hecho, es fluir. Se tiende a estancar con el tiempo, cuesta mucho poner de acuerdo a las partes. Una de las buenas fuentes de conflicto ha sido la manera en que decidimos distribuir el agua de acuerdo a derechos que eran fluctuantes, a veces a sobrevender derechos sobre cuencas que tenían menos entrega, ¿no? Y cómo podíamos priorizar esos derechos de uso entre todas las necesidades que tenemos como seres sobre la tierra, ¿no? Poder comer, y para eso necesitamos agua, poder vivir, y para eso necesitamos tomar agua, etcétera, ¿no? Entonces quisiera primero que nada saber cómo ha sido esta ruta que sabemos que lleva empujando hace mucho tiempo, Ulrike. Sí, bueno, ha sido un proceso, ¿no? de mucha co-construcción, de mucha escucha activa, de buscar métodos y mecanismos distintos de diálogos y conversación para llegar a acuerdos, y para avanzar, entender primero, cuando partimos, ¿cierto?, en el 2016, qué era lo que estaba pasando, porque venían muchos informes internacionales hablando de que estábamos críticos en el sentido del agua, y luego viene toda esa manifestación y ocurre efectivamente unos años muy, muy secos, y luego cuáles son como los elementos, los componentes que pueden mover la aguja, con resultados que yo tengo que decir que a nuestro equipo nos ha ido sorprendiendo cada vez, porque no nos imaginábamos lo serio que era y lo profundo que era este problema, y es muy estructural, ¿no? Y hoy día yo creo que también estamos con una base importante de conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer y avanzar, pero tenemos también los intereses y el tema político de por medio, donde hay muchas barreras para avanzar en este tema. Antes de entrar en materia de lo que se logra, me encantaría sacar un poco la cabeza de este agujero que llamamos Chile, porque a veces la perspectiva se nos escapa, y parece ser que la situación de Chile es una situación bien excepcional, para mal, ¿no? Como que hay muy poco acuerdo de lo que hay que hacer con el agua. Efectivamente, todos tienen sus distintos intereses, pero no están con demasiada voluntad de ceder, o así ha sido hasta ahora que podamos presentar este organismo de cuenca. ¿Cómo ha sido la sensación que has tenido cuando has mirado para afuera, en el resto del mundo? ¿Cómo se está abordando hoy día, o qué principios rigen la conversación sobre el agua en el resto del mundo? Yo lo que diría es que en comparación nosotros con el resto del mundo, es que en otros países donde hemos tenido escasez de agua, el tema se ha avanzado de manera bien enérgica, con liderazgos políticos y el Estado con una participación bien importante, con regulaciones, con políticas públicas muy activas que han logrado revertir las situaciones de crisis de agua que se han vivido en otros países. Y eso a nosotros nos mantiene optimistas de que estas situaciones se pueden revertir y se puede hacer algo al respecto. Pero acá creo que han faltado los espacios para trabajar en el tiempo en este tema. Pareciera ser un tema complejo, porque el agua es transversal a todos los usos y por lo tanto involucra a muchos sectores, ¿cierto? Sin embargo, yo veo que sí hay voluntad, pero hay que generar confianza. Hay que generar confianza para la colaboración, para el diálogo, y cada vez que se produce el espacio de ese tipo, nosotros al menos sí hemos alcanzado muchos acuerdos y hemos visto muchos más acuerdos que desencuentros. Ya, quisiera avanzar hacia ahí, porque este activo de la confianza va más bien en franca caída, ¿no? Justo ahora es cuando más la necesitamos, pero la gran noticia que nos convoca hoy día es este lanzamiento de un organismo, del primer organismo de cuenca que permita administrar la cuenca del río Maipo y también la subcuenca del río Mapocho.
y me encantaría saber qué tiene eso de bueno, por qué no es simplemente un anuncio, cuál es el gran logro que hay detrás de esto. Bueno, Chile nosotros hemos dicho varias veces, el único país OCDE que no tenía organismos a nivel de las cuencas para la gestión hídrica, digámoslo de manera más descentralizada, ¿cierto?, en el mundo. Entonces nos estábamos quedando un poco atrás, a pesar de que esto viene proponiéndose desde los años 90, que hay un diagnóstico muy claro y propuestas muy claras también de que se requería una gestión descentralizada donde las cuencas hidrográficas son la unidad básica, ¿ya? Pero nuestro fuerte centralismo nos ha impedido de alguna manera este proceso. La falta de una institucionalidad del agua a nivel nacional, y tenemos una gran fragmentación, son más de 56 organismos del Estado que tienen atribuciones para gestionar el agua, y la falta de una autoridad nacional que coordine ha hecho que la mirada no haya estado puesta en una política pública como consistente, sistemática en el tiempo, con la creación también de estos organismos a nivel de la cuenca. Entonces pensábamos que esa mesa podía tambalearse, digamos, pero había muchas ganas, mucha motivación, varias organizaciones que ya estaban con digamos, el compromiso de formar parte, y se logró finalmente, pero yo tengo que decirlo, con un liderazgo político importante del gobierno metropolitano, que no lo hubiésemos podido hacer sin eso. Me queda muy poquito tiempo, entonces quisiera avanzar también a la segunda parte del lanzamiento, que tenía relación con una cantidad de proyectos pilotos que se aprobaron, ¿no?, que ya se decidió. ¿Cómo son esos tipos de proyectos pilotos y cómo podría transformarse nuestra ciudad y nuestro entorno con la implementación de ellos? Como para que nos podamos imaginar un poco de lo material, ¿no? Sí, yo diría que es un cambio de paradigma esta cartera de proyectos que lanzamos. Primero se co-construyó con 52 municipios de la cuenca del Maipo. Entonces, son más de 30 proyectos, además. Son 34 proyectos a escala de cuenca completa y son 627 proyectos a escala comunal. Ya son 2 carteras de proyectos, unos más puntuales locales y otros a nivel regional. Hay un espectro amplio, ¿ya? Y parte por lo que podemos hacer con lo que tenemos, con la infraestructura natural. Entonces, hay soluciones, por ejemplo, para crear infraestructura verde y azul en las ciudades, para tener ciudades más resilientes. Una ciudad como Santiago, que ha sido sumamente pavimentada, por ejemplo, que ha tenido intervención en los ríos, canalizando el río Mapocho, con extracción de áridos en el río Maipo, por ejemplo. Hay una serie de propuestas para reparar las riberas del río, para que puedan infiltrar mejor el agua, ahora que cuando sube el caudal de los ríos, que amenazan con inundaciones, ¿cierto? Bueno, ¿cómo podemos retardar el río en su pasar esa agua y almacenarla, infiltrarla? Entonces, para infiltrarla en la napa, en la agua subterránea, que es nuestra gran reserva, y que está bajando 1 metro por año, que es muy importante decir que estamos sacando más agua que la que está entrando en nuestro acuífero, y se estima una vida útil de 60 años, o sea, en ese día podíamos agotar, digamos, esta reserva de agua por la sobreextracción. Se plantea una serie de proyectos para recargar eso, con pavimentos permeables, jardines de lluvia, plazas de agua, reparación y manejo de humedales que tenemos dentro del valle. Por supuesto, también se suman muchos proyectos de eficiencia en el uso del agua en la agricultura. ¿Cómo la agricultura puede combinar soluciones basadas en la naturaleza? Por ejemplo, en épocas en que no tenemos riego de cultivo, en invierno, cuando ocurren estas lluvias, abrir compuertas en los predios y dejar pasar el agua para almacenarla, infiltrándola a través del suelo en los predios agrícolas. Esas son cosas que se han hecho a nivel internacional y que tienen que ver con generar una cuenca más resiliente, dado el escenario actual y futuro agua, que tenemos. Ahorrar agua y recargar todo el agua que podamos para las épocas de escasez de agua. Ahorrar en estos chanchitos que son los acuíferos. Nos quedamos cortos con el tema, pero queremos aprovechar de festejar este lanzamiento y de darle una especie de bendición, porque estamos en tiempos de mucha urgencia climática y de mucha necesidad de acuerdos cuando más están escaseando. Así que muchas gracias por estar en Futuro 360. Gracias por la invitación.
bueno, no abundan, ¿no? No abundan en estos tiempos ni los acuerdos, ni las mesas en las que nos sentamos todos, pero hay algo en el fondo de la estructura humana que siempre añora ese encuentro antiguo en el que se podían resolver las cosas. Nosotros también somos parte de esa estructura, sobre todo cuando estamos hablando de una cuestión tan vital como es el agua para la vida, para la alimentación, para el desarrollo de la economía y tanto más. Nos encontramos a la vuelta de esta pausa en más de Futuro 360. Científicos italianos han desarrollado un pie blando robótico que busca imitar la flexibilidad y características impermeables de un pie humano y podría convertirlo en el primer pie que cambia el destino de la pérdida de las extremidades y posiblemente para futuros robots humanoides que tengan un look más cercano a nosotros, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se ve este prototipo? Veámoslo en la siguiente cápsula de Cambio frente al Cambio. La idea de SoftFoot Pro nació del estudio del pie humano. Básicamente, tenemos una complejidad en nuestros pies que nos ayuda a lidiar con el ambiente en nuestra vida diaria. Tenemos que pensar que la complejidad de la estructura de los pies es mucho mayor a la de nuestra mano. En ellos tenemos un sistema de falanges, huesos, ligamentos y músculos que nos ayudan a dialogar con cualquier tipo de ambiente. El sistema es capaz de adaptarse a diferentes tipos de ambientes y obstáculos. Y también es capaz de absorber la energía del impacto. Al mismo tiempo, los dedos le permiten adaptarse al terreno y le permiten llevar la fuerza al suelo en cualquier condición. Estamos tratando de tener un sistema que los usuarios puedan adaptar a su vida diaria sin tener que cambiar la prótesis para tareas específicas. Esto significa que podemos usar este prototipo en cualquier condición de nuestra vida, en ambientes como el agua, pero también en entornos para caminar que puedan ser difíciles de caminar como las prótesis convencionales. Nos visita el relámpago del conocimiento, Alejandro Alaluf. Bienvenido a Futuro 360. Muchas gracias, Paloma. ¿Cómo estás tú? Aquí esperando todas tus novedades. Pues tenemos muchas, de hecho. Mira, vamos a comenzar hablando sobre robótica, un tema que a mí personalmente me gusta mucho y que a lo largo de las distintas semanas que hemos estado hablando del tema en el programa hemos visto unos avances muy sorprendentes. Es más, este robot en particular, el Figure 01, es un robot del cual hablamos en el programa durante el verano, por ahí a comienzos de año, porque fue un robot que se presentó con... este es un robot que fue presentado y confeccionado con fondos de Jeff Bezos vía Amazon, desde parte de Microsoft también, y OpenAI particularmente, que lo ocupa mucho como modelo de prueba para aplicar modelos de inteligencia artificial. ¿Te parece un poco a Citripio? Se parece un poco a Citripio. De hecho, el look humanoide que tiene es muy como lo hemos visto múltiples veces en películas, en series de televisión. Entonces, quizás es lo más cercano que hemos visto a un robot verdaderamente humanoide como lo vimos cuando éramos chicos en series de ciencia ficción. Sí, es como Citripio, pero con mochila. Claro. El detalle es que este robot, que ya en enero tenía la capacidad de presentarse y de distinguir su entorno, podía, por ejemplo, distinguir cuando habían elementos que podían ser consumidos por el ser humano, herramientas, entre otras cosas más. Fue bien sorprendente ese video. Pues bien, 6 meses después de haber presentado este robot en Estados Unidos, hoy tenemos que el Figure ya está trabajando de manera oficial en una planta de producción de BMW en California. Y este sería de los primeros robots humanoides
humanoides, porque robots en fábrica hemos visto hace mucho tiempo, pero un robot humanoide que está haciendo labores de reemplazo del ser humano, sobre todo labores que pueden tener algún tipo de peligro para la salud humana. Este robot ya la está empezando a hacer en esta fábrica en California de BMW. Estamos hablando de levantar cajas, por ejemplo, y cosas por el estilo. No es tan rápido, hay que decir. No es tan rápido, pero poco a poco estamos viendo que un robot de corte humanoide y que tiene la capacidad de interpretar consultas a través de modelos de inteligencia artificial acerca mucho más al concepto de robot que teníamos hace 20 o 30 años atrás. Totalmente. Y eso es lo fascinante de esto. De hecho, otro detalle más que también tiene que ver con el avance que está teniendo la industria de la robótica fue un avance que se hizo en la Universidad de Tokio, en Japón. Ahí la estamos viendo en pantalla, que tiene que ver cómo a partir de una mezcla entre biotecnología y elementos, por supuesto, orgánicos y tecnológicos, se puede generar una masa que puede ser descrita como una cara tecnológica, pero con elementos biomecánicos que le permiten parecerse a una cara humana, pero por supuesto implementada en un robot. Mira, ahí tenemos sonriendo. Oye, pero es un amor. Está bueno, ¿eh? O sea, es como una gomita que uno querría tener. Una gomita que funciona Puta. vía músculos. No, lo más Fascinante, tierno ¿no? que hay. Vamos a pasar a otro tema, porque este mes de agosto se cumplen 43 años. Volvió a pasar agosto. Volvió a pasar agosto. Exactamente. Y tenemos que el PC, el viejo y querido PC, el personal computer, el computador, no tanto el laptop, sino que el computador más tradicional de escritorio, cumple este mes 43 años desde que fue introducido por Industrial Business Machines, más conocido como IBM, en 1981, inaugurando toda una época, ¿no es cierto?, y un nuevo avance tecnológico que dejaba atrás los viejos computadores de transistores que tenían el tamaño muchas veces de toda una habitación completa, para utilizar en vez los famosos microprocesadores que son utilizados hasta el día de hoy y que personalmente creo que son los elementos más importantes que tiene el ser humano para crear tecnología hoy en día. Así que feliz cumpleaños al PC. Hemos visto una evolución tremendamente gigante un poco respecto al nostalgia uso. mirar estas imágenes, realmente. Claro que sí, de hecho hoy los computadores son del tamaño de una moneda, los puedes meter en el bolsillo de una chaqueta y pueden funcionar. Y con esto saltamos a la nueva era de la computación, una en la cual todavía no entramos de manera masiva, que tiene que ver con la computación cuántica. Para que te hagas una idea, Paloma, porque es muy complejo hablar de computación cuántica, si tú la computación tradicional la tienes dividida en ceros y unos, como lenguaje binario, la computación cuántica lo que hace es que en vez de tener solo ceros y unos, una unidad, un qubit que se llama, puede ser simultáneamente un 0 y un 1, lo que expande las posibilidades a niveles, por supuesto, prácticamente infinitas. Lo que se traduce, en términos sencillos, ¿no es cierto?, que las posibilidades de consulta, de cálculo que puede tener un computador pueden ser miles de millones de veces más poderosas que la del computador más avanzado hoy en día. La noticia es que el computador que llevaba el récord de la computación cuántica era Sycamore, un computador desarrollado por Google que el año 2019 logró realizar una tarea que eventualmente podría llevar miles de años a un computador tradicional realizarla. Pues bien, un computador de una compañía norteamericana llamado Quantinuum desarrolló un computador que superó ese récord con la posibilidad de hacer esa misma operación, pero 100 veces más rápida. Ya, pero ¿cuál era la operación De Apple. ¿Qué hizo? Una operación de cálculo. Ya. Un poco difícil de comentarla en este momento. No, lo que pasa es que hay una cosa que es interesante, a nosotros nos cuesta imaginar qué va a ser la computación cuántica. A mí me sirvió bastante, hablando con un experto en computación cuántica, él me decía, lo que nosotros hacemos con nuestro cerebro, la cantidad de operaciones que produce nuestro cerebro simultáneamente, todavía no hay ningún computador que lo pueda replicar. Exactamente. Y replicarlo supone una cantidad de chiches, chips, en fin, aparataje como hardware, pero también una cantidad de energía que es brutal y es como inviable. De hecho, ninguna computadora todavía se asemeja a las posibilidades de cálculo que tiene nuestro cerebro simultáneo. Sin embargo, lo que logra la computación cuántica es acercarse otro poco más, combinando una eficiencia energética con una mayor cantidad de procesamiento de datos. Y eso es lo que impulsa de una manera cuántica
la capacidad de avanzar, ¿no?, en esta materia. Considera tú que los primeros modelos de inteligencia artificial efectivamente lo que trataban de emular era el funcionamiento de una red neuronal que emulaba a su vez al cerebro humano. Y eso no se ha podido lograr ni se va a poder lograr más allá de lo que estamos viendo hoy en día, pero sí se va a poder lograr, como tú bien dijiste, a través de la computación cuántica. Es importante decir respecto de lo que planteas, porque cuando uno piensa en GPT o piensa en todo cómo se vende hoy día la inteligencia artificial, uno cree que efectivamente eso sí es posible. Correcto. Pero lo que hacemos nosotros es hacer esos cálculos de manera simultánea en distintas escalas. Por ejemplo, GPT es un modelo que replica una forma de razonar de los humanos, pero que funciona con una escala de probabilidades. La forma en la que los humanos procesamos la información es completamente distinta y todavía no ha podido ser copiada. Solo para empezar a poner distinciones, sí, porque realmente navegamos en aguas desconocidas. Absoluta y total, que me parecen fascinantes, por cierto, también, igual que la exploración del espacio, que es otro uso que la computación cuántica puede aplicar, el estudio profundo del espacio tal cual como lo conocemos. Vamos a saltar una vez más de tema, porque esto ya tiene que ver con un tema más bien generacional y tiene que ver con un estudio que realizó Jigsaw, una empresa que es parte de Alphabet, de Google, digamos, y que determinó algunos de los mitos, de alguna manera, de las creencias respecto a la generación Z, la generación Centennial, la generación Zoom, aquella que nació por ahí por la segunda mitad de la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI. Una generación que está muy definida, que tiene muchas diferencias respecto a lo que son los millennials, y para qué decir nosotros que somos la generación X, y tiene que ver, por ejemplo, por cómo consumen información, que me parecieron datos muy relevantes, porque lógicamente, a diferencia de cómo éramos nosotros, los centennials consumen información de una manera absolutamente distinta a nosotros. Creen, por ejemplo, mucho más que en las fuentes, en influenciadores, creen más en personalidades en Internet, que pueden no ser fuente oficial, pero como tienen quizás una llegada pueden mucho no más ser cálida, una persona, de hecho, exacto, a estas alturas. Pueden tener mucho más validez que un medio de comunicación establecido. En ese sentido, por ejemplo, muchas veces lo que hacen los centennials para informarse respecto a una noticia, independiente cual sea esta, es leer un titular, una bajada y de ahí, ojo, saltan a los comentarios de la noticia para tener una noción, ojalá lo más equilibrada posible, según dicen, respecto a lo que opina la gente y de ahí formarse una opinión. En vez de leer la noticia y formarse ellos mismos una opinión, tiene que ver por lo que opina el resto, que una condición y un hábito muy justamente de las generaciones modernas, de ver lo que opina el resto para yo también sumarme a una postura. Durísimo. Oye, voy a precisar una información que diste, porque tú sabes que en algunas páginas yo alcanzo así, colgando, a ser millennial. A ver, ¿en qué sentido? No, por supuesto que uno busca la que le conviene, porque has visto la cantidad de definiciones de millennial. Bueno, hay algunas que llegan hasta mi año de nacimiento. Exactamente. Bueno, y de la misma manera, si tú le preguntas, por ejemplo, a un centennial por dónde se informa, no te va a decir televisión, radio o prensa escrita. Te va a decir Facebook, te va a decir Instagram, te va a decir TikTok. No, TikTok es Esas son las fuentes de información, no son medios, sino que fuentes de información. Es tremendo eso. Y otro tema, que también es algo que confirma algo que nos temíamos. Las nuevas generaciones están leyendo mucho menos. Necesitan la información en cantidades súper como atomizadas para tener una visión súper limpia respecto a lo que es una noticia, una información, un extracto, un estudio, lo que sea, y son de alguna manera no tan llevados a leer. Y aquí voy a hacer una colaboración con Sanamente, porque efectivamente ya hay estudios que comprueban que los niños que se crían sobre la base de pantallas, en el fondo se exponen principalmente a pantallas para absorber información, tienen pérdida de materia gris, pero además les cuesta comprender los contextos, empiezan a perder vocabulario y empiezan a dejar de usar una cierta zona del cerebro que queda como desalojada, ¿no? Justamente, Paloma, uno de esos detalles tiene que ver el uso masivo de emojis y, en el fondo, un lenguaje de alguna manera audiovisual que no es muy distinto a lo que, como lo hacían los antiguos egipcios, ¿no es cierto?, con los jeroglíficos. Hoy las nuevas generaciones están mucho más propensas a comprender un mensaje vía imágenes relacionadas más que con un texto con palabras. No, es una tarea antigua pero importante de volver a levantar, porque de verdad nuestra evolución nos ha llevado acá y nuestro cerebro necesita leer, necesita escribir para poder organizar los pensamientos. Totalmente. Así lo ha probado la neurociencia y lo recomienda la psicología, así que ojalá que nadie lo pierda tanto. Gracias, Ale. Un gusto, nos vemos.
¿Con qué nos vamos a quedar finalmente en la experiencia de la vida humana? ¿Qué vamos a dejar en esta cajita? ¿Qué vamos a priorizar en nuestros hijos y nuestras hijas? ¿Cuánto vamos a dar esta batalla frente a una tecnología que nosotros mismos hemos dejado entrar a puertas abiertas a nuestra casa? Son tantas preguntas que nos traen todos estos contenidos respecto de los robots y su rol en nuestra vida, respecto de para qué queremos la computación cuántica, cuál es el supercálculo sobre el cual nos vamos a montar, para hacer qué los humanos posteriormente. Y también cómo queremos que sea nuestro pensamiento, a qué lo vamos a dedicar, vamos a perder esas sutilezas del vocabulario, del uso del lenguaje, de escribir o de imaginar. Con todas estas preguntas nos encontramos siempre a través de todas nuestras redes y por supuesto, siempre en las pantallas de CNN Chile.